Tercera parte. Memorias del sello quinto, escritas de puño y letra del Sr. Don Lucas Martínez, sacerdote del sello quinto, año del Señor, escritura del año 1875. Capítulo 1. Como fue en esos tiempos el Códice Gilitla, y la esclavitud de los indios. En el pueblo de los indios otomíes, cuando vinieron los blancos y esclavizaron a los indios, había un sacerdote en el Templo del Sol, llamado Sicolat, que se sentía desesperado porque el dios del sol había mandado hombres blancos, bañados de sus rayos para que los esclavizaran, por las desobediencias que habían tenido para él, y desde entonces serían los indios, la raza pálida y melancólica. Sicolat tenía una hija que se llamaba Papatzit, y un varón llamado Chocalt. Se le ordenó que un códice antiguo de los indios, escrito en signos y jeroglíficos llamado, el Códice Gilitla, escribiera y grabara lo siguiente: cuando la luna estuviera en llena, una mujer pálida india, saldrá de la luna, y se le ordenó que en un tarde cuando el sol se metiera en occidente la siguiente inscripción, y se vestirá con los rayos del sol. Se le ordenó un día al rayar la aurora y saliendo el sol, en oriente, grabará la siguiente inscripción en el Códice Gilitla, y parirá al verdadero Hijo del Sol. Y, por la noche de ese día, grabó en el códice lo siguiente: a la medianoche, y en la tierra será el Hijo del Hombre, y será el Salvador de la raza pálida. Sicolat se dirigió a su hijo Chocalt para que ambos condujeran a Papatzit, en unión de la tribu, al Templo del Sol y en ceremonias especiales. Al rayar el sol, Sicolat sacrificó a su hija Papatzit ante el templo, ofreciendo al sol su corazón, y bañando con sangre de la víctima a su hijo Chocalt, al cual entregó dicho códice, la promesa del dios Sol, de mandar algún día a su verdadero hijo, nacido de la mujer pálida, salida de la luna, que sería el salvador de los indios esclavizados. Al correr de los años, murió Sicolat, y Chocalt tuvo hijos siendo prisioneros y esclavizados por los españoles. 5 generaciones pasaron con la promesa desde Chocalt a doña Dolores Esparza. Esas generaciones de los indios otomíes guardaban la tradición esperando al Salvador de la raza pálida, al verdadero Hijo del Sol, prometido en el Códice Gilitla. Los padres de doña Dolores Esparza eran 2 indios otomíes, que vivían en el pueblo de San Francisco Magú. Eran hijos ambos, de 2 esclavos, descendientes y nietos de Chocalt. Se llamaban Francisco Juan y ella, María Juana. Él, lo tenían trabajando de mozo; ella, como el cual carpero, sabían muy bien la tradición de su triste raza. El mayordomo de la hacienda se llamaba don José Fernández, cruel y tirano, criollo casado con una mestiza llamada doña Herrera de Fernández, aborigen los indios puros de la raza mexicana y español puro, venido de España. Mestizos los hijos, de India y español criollos, los hijos de español puro nacidos en México. Había también mezcla de negros, y aún de chino en la Nueva España, hoy República Mexicana. Los dueños de la hacienda eran criollos y se llamaban Luis Esparza y doña Sofía Ortega de Esparza. Eran muy devotos, religiosos y caritativos, y nunca habían tenido hijos. Don José Fernández, mayordomo, en cierta ocasión, con crueldad, mandó azotar a Francisco Juan, de tal manera que, de aquella golpiza, murió de manera lamentosa, y María Juana se quedó sola y encinta. Los esposos Esparza la recogieron y al nacer la niña que tuvo, ella murió. Nació esta niña cuando la luna salía en llena perfecta, y un pájaro nocturno cantó, el ave de los indios tristes. Enterraron los esposos Esparza a María Juana, y recogieron a la niña, mas antes de morir, María Juana les dijo que, de su hija, nacería el verdadero Hijo del Sol, como lo decía el Códice Gilitla, y, le suplicó, mucho rogó, cuidarán de su pequeña hijita y cuando fuera grande se lo comunicarán. María Juana mal hablaba español, y como pudo, se explicó a los señores Esparza, quienes más después, bautizaron a la niña y la adoptaron como su hija, poniéndole el nombre de Dolores Esparza, porque nació el día de Viernes Santo. La educaron y más tarde ella, deseó entrar al convento de las Carmelitas Descalzas, pero ya antes de profesar, vinieron sus padres adoptivos por ella, para las pruebas y en el torno conoció a un lego, criollo llamado don Manuel Rojas, que lo siguió visitando y se llegó a enamorar de doña Dolores, a la cual pretendía de esposa, llegando a pedírsela a sus padres, y a los 2 años que ella salió del convento, se casó con don Manuel Rojas, en el año de 1810, año que en el pueblo de Dolores, él
cura don Miguel Hidalgo y Costilla, lanzó el grito de independencia mexicana. En ese año, en la casa de don Manuel Rojas y doña Dolores Esparza, una noche llegó a su balcón, el ave sagrada de los indios, y entonó sus trinos saliendo la luna llena. Capítulo 2. De cómo fueron las cosas de los condes de Machica y las de la maldición hebrea o judía. En la vieja y antigua España, vivía un conde de Machuca, que solo tenía un hijo, llamado este hijo, el joven o señorito don Carlos Cifuentes, conde de Machuca y barón de Altino. Su padre el viejo conde de Machuca, dueño y señor de haciendas, y de una fortuna fabulosa, deseaba casar a su hijo el señorito, con una descendiente de la casa de Austria, pero contrariando la voluntad de su padre, el joven señorito, don Carlos, visitaba a un judío de raza hebrea, que era prestamista y se llamaba Abraham, teniendo este judío, dos hijas, jóvenes y hermosas llamadas, Abigail y Sara. Abraham y sus hijas eran de Palestina, de la Tierra Santa, y su religión, era la judía o la mosaica, y Abraham era sacerdote o rabino de la sinagoga judía. Don Carlos obtenía dinero que Abraham le facilitaba y hubo el caso que, a Abigail y a Sara, se enamoró de Abigail a la cual, sedujo y deshonró el señorito Don Carlos. Al darse cuenta Abigail que estaba encinta y de un hombre distinto a su religión, pensó en matarse, pero a su tiempo debido, Sara se dio cuenta y evitó que Abigail lo hubiese consumado. En esa época, murió el viejo conde de Machuca. El señorito don Carlos le dijo que se quería casar con la judía Abigail, a lo cual, él no consintió y maldijo a don Carlos en la agonía de su muerte. Don Carlos salió furioso de la cámara mortuoria y no asistió al sepelio de su señor padre. Secretamente se casó con Abigail y se la llevó a su castillo. Cuando el niño nació, tenía ya algunos meses que Sara, la otra judía, hermana de Abigail, vivía con ellos, porque Sara secretamente estaba enamorada de don Carlos. El rabino Abraham estaba desesperado porque su hija Abigail se había casado con un cristiano a los cuales, secretamente como se los había dicho, odiaba, pues él, como todos los judíos, esperaba al Mesías, Salvador del mundo, y no reconocía a Jesús de Nazaret como tal. Al nacer el niño, Sara se lo robó y se lo dio a un hombre de confianza, para que se lo llevara a Abraham, el cual, al recibirlo lo degolló, por tener, según dijo, perra y maldita sangre cristiana. Descubriendo don Carlos lo que había sucedido con su hijo, mandó a traer a Abraham, preso ante su presencia, y llevando a Abraham al castillo de don Carlos, llegó llevando consigo la Biblia en hebreo, y al estar ante la presencia de don Carlos, se la arrojó a su cara, en cuyo acto estaban presentes sus hijas, Sara y Abigail. Y abriendo el libro de la promulgación de las leyes de Moisés, o Levítico, con la mano en la Biblia maldijo a los tres, don Carlos, Abigail y Sara, y les dijo lo siguiente: yo sé que de nuestra raza y familia ha de venir un Mesías que nos ha de salvar, pero han faltado a nuestras leyes y la maldición hebrea caerá en los condes de Machuca, hasta que venga ese Mesías. Nuestra familia y los cristianos y fuentes dejarán la maldición. Al decir el judío Abraham aquellas palabras, cayó muerto de un ataque de apoplejía. A los pocos meses, también murió Abigail, y don Carlos tuvo matrimonio con Sara, de la cual tuvo un hijo, que se llamó don Francisco Cifuentes, conde de Machuca, y barón de Altino, quien por orden del rey, perdió el título de barón de Altino y fue desterrado a las Indias, o sea la Nueva España, de donde regresó después de algunos años, a la madre patria España, cuyo viaje lo hizo en una goleta, y, al estar en España, casó y tuvo un hijo de su matrimonio, quien al morir, le ordenó a dicho hijo que se fuese para la Nueva España, el cual cumplió fielmente la orden de su padre, y este hijo fue el señor don Andrés Cifuentes, conde de Machuca, quien casó con doña Albina Moncada, condesa de Machuca. Este matrimonio en la tierra de los indios, tuvieron una sola hija, llamada doña Dolores Cifuentes, condesa de Machuca, en la Nueva España. Los condes don Andrés y doña Albina sabían muy bien que la abuela de don Andrés no había sido española, sino judía, conocían la maldición de Abraham, padre de Abigail y Sara, y lo del infanticidio del hijo de Abigail, y esto se lo platicaron a su hija doña Dolores, a la cual querían que se casara con un tío de ella, llamado don Juan Moncada, conde del Jaral, el cual ya les había pedido la mano de doña Dolores en matrimonio, mas doña Dolores se enamoró de un carpintero venido de España, que el mismo conde del Jaral les había recomendado,
siendo que le habían dado en esa casa el oficio de palafrenero y este hombre se llamaba don Pedro Rojas. Se hace del conocimiento en estos escritos, que tenía y sostenía el dicho don Pedro, relaciones con la buena doña Dolores, cuando él trabajaba en casa de ella. Cuando el conde de Machuca le dijo a su hija doña Dolores que se tenía que casar con su tío, el conde del Jaral, ella se negó rotundamente a los deseos de su padre, diciendo que nunca se casaría con su dicho tío, pues sostenía relaciones amorosas con don Pedro Rojas, al cual amaba entrañablemente y sería con él, el único hombre con quien ella se casaría. Al saber todo esto el conde de Machuca por la propia boca de su hija doña Dolores, llamó a don Pedro Rojas, y lo amenazó y amonestó, prohibiéndoles dichas relaciones con su hija, además de despedir a don Pedro Rojas. Don Pedro continuó viendo secretamente a doña Dolores, que era la mujer a quien él quería, y para no alargar esta historia, damos a saber y conocer que doña Dolores se fugó de su casa paterna y se casó secretamente con don Pedro Rojas. Al morir el conde de Machuca, desheredó a su hija doña Dolores, y ahí terminó y acabó el condado de Machuca. Vivieron 9 años don Pedro y doña Dolores en el pueblo de Coyoacán, trabajando don Pedro de su oficio de carpintero. Tuvieron 2 hijos de su matrimonio, que se llamaron don Manuel y doña Engracia Rojas. Aclaro y explico yo, Lucas Martínez, que, cuando don Pedro y doña Dolores se casaron secretamente, llegaron a ellos los alguaciles mandados por el conde de Machuca, y estando en su presencia su hija y su marido, le propuso a doña Dolores que ante el Papa, o por conducto de él, anularía su matrimonio con don Pedro Rojas, cosa que no aceptó doña Dolores, y entonces, el conde de Machuca, ordenó que dejaran libres a doña Dolores y a don Pedro, habiendo maldecido y desheredado a su hija. En varias ocasiones, la condesa doña Albina, suplicó y rogó reiteradamente a su marido, el conde, perdonará a su hija doña Dolores, pero éste jamás quiso acceder a los ruegos de la condesa. Cuando murió el conde, dejó las propiedades, muebles o inmuebles, y todo lo que el condado de Machuca al virreinato y a las comunidades religiosas de franciscanos, dominicos y jesuitas. Vivieron largos años casados don Pedro y doña Dolores, hasta que don Pedro murió, y ella quedó viuda con sus 2 hijos, don Manuel y doña Engracia. La hija mayor del matrimonio Rojas, doña Engracia Rojas, se casó siendo muy joven con un señor del pueblo de Zumpango de la Laguna, que era rico hacendado y se llamaba este señor, don Casimiro González. De este matrimonio, no tuvieron hijos, y después de estar varios años casados, doña Engracia se puso sumamente enferma, de cuya enfermedad falleció, y quien la asistió y la atendió en esta enfermedad, de la que ella murió, fue una tía, prima hermana de su madre, la señora doña Josefa Moncada, viuda de Jácome, y, la hija de esta señora, prima en 3er grado, doña Julia Jácome y Moncada. Al espacio de año y medio de muerta doña Engracia Rojas, el viuda de esta señora, don Casimiro González, casó con doña Julia Jácome, prima de su difunta esposa, con la cual tuvieron los siguientes hijos: doña María Refugio González Jácome, doña Lucía González Jácome y don Juan González Jácome. Pongo de conocimiento y del saber de estas memorias que cuando doña Dolores murió, dejó ya casada a su hija doña Engracia y a su hijo don Manuel, que había sido lego en el convento de los frailes dominicos, donde, dicho don Manuel, llevando cierta vez verduras al convento de monjas, carmelitas descalzas, conoció a una novicia que salía del convento y a sus padres, que la estaban esperando en el torno, cuya novicia era del mismo nombre de su madre, doña Dolores. La conoció a ella y a sus padres adoptivos, que eran los señores, don Luis Esparza y doña Sofía Ortega de Esparza. A esta joven le dio un vértigo al salir del convento y don Manuel la sostuvo entre sus brazos, al darle el letargo. De ahí se originó que trabó amistad y conocimientos con ella y con sus padres adoptivos, y más, después de algún tiempo de frecuentarlos, logró y obtuvo tener con ella relaciones amorosas, pidiéndola en matrimonio a sus padres adoptivos, y, para no alargar esta historia, se le concedió la mano de la india otomí, y se celebró dicho matrimonio al espacio de 2 años del pedimento, efectuándose en la propia Ciudad de México, el matrimonio de don Manuel Rojas y de doña Isabel Esparza en el año 1810. Capítulo 3. De cómo fue el nacimiento de Elías el prometido, verdadero hijo del sol, llamado el Hijo del Hombre. Vivían los esposos, el criollo don Manuel y su esposa, la india otomí,
doña Dolores Esparza en Feliz y Santa Paz Hogareña, en las calles del Indio Triste número 8 de la Ciudad de México, con gran preocupación, porque, hacía 2 años, estaba la Guerra de Independencia. Doña Dolores estaba encinta y muy admirada, porque, durante el embarazo 3 veces le había llorado en el vientre, y según la tradición de sus antepasados, el ser prometido, lloraría 3 veces en luna llena, y tal cosa se había fijado minuciosamente, había sucedido como ella lo sabía. Por otro lado, don Manuel Rojas, sabía que en su familia asistía una tradición hebrea de maldición, y una noche, oyó una voz muy lejana que le dijo en medio de su sueño: pronto vendrá el que te quitará la maldición de tu familia, vela, y ve a tu mujer. Don Manuel despertó sobresaltado y no lo tomó en serio, pero, otras 2 veces en sueños, volvió a tener lo mismo y entonces, ya se lo comunicó a doña Dolores, habiéndole ella, entonces relatado lo del Códice Gilitla, y confesándole que ella no había sido hija de los Esparza, sino descendiente de aborigen otomí, de aquel sacerdote que cuando vinieron los españoles, el Templo del Sol, habló del verdadero hijo del Sol, llamado Sicolat, y había sacrificado a su hija Papatzit. En igual forma, don Manuel Rojas también confesó a su esposa su origen y la sangre judía que tenía por parte de Abraham y Sara, como también le platicó y le dijo tocante a la maldición hebrea del judío. Ambos, ya conocedores del origen de sus familias, con las manifestaciones que tenían, esperaron ansiosos, pensando que vendría el prometido Salvador por ambos lados, por la parte india y por la parte judía. Doña Dolores había sido novicia carmelita y don Manuel, lego de los dominicos. Eran ambos fervorosos católicos, pero consideraban, creían y respetaban también, la una, la tradición india, y el otro, la tradición hebrea. En ese entonces, don Manuel Rojas trabajaba de comerciante. Durante el embarazo que tuvo doña Dolores, oraba a Dios y la Virgen con todo el fervor de corazón, por el ser que llevaba en sus entrañas. El día 16 de agosto de 1812, a las 3 de la mañana nació en la calle del Indio Triste número 8, don Roque Rojas, que fue el Elías el prometido, según las Sagradas Escrituras, el verdadero Hijo del Sol, según el Códice Gilitla, y el Hijo del Hombre, según la ley de la tierra, nació el verdadero Mesías de los indios. El Salvador de la maldición hebrea de Abraham, a los españoles Machuca, el reencuentro del suelo sagrado de Anáhuac. El supremo Hijo del Dios Sol. El nuevo Elías de Jehová, el iracundo Dios de los hebreos. El león de la llave de la sabiduría. El nuevo enviado que vendría a restaurar a los hombres que luchaban por la libertad de su patria y de su raza, contra los hombres blancos. El que vendría a dar una religión divina, a los que tenían una religión que ni era de su raza, ni de su suelo, a fundar la iglesia novia, sobre la iglesia viuda. A fundar la iglesia del Dios vivo, sobre la iglesia del Dios muerto. El hijo de la mujer india pálida, que saldría de la luna, y se vestiría con los rayos del sol. Al nacer este divino niño, la luna estaba en llena. El ave triste de los indios llegó hasta el aposento de doña Dolores, y en su ventana cantó 3 veces, con trinos dulces. Al poco rato, ella comenzó a sentir los dolores de parto. Una comadrona llamada por don Manuel Rojas, de nombre doña Flora Gómez, le asistía a la mujer que ya iba a dar a luz. Doña Dolores comenzó a sentir más agudos los dolores de parto, y vino el alumbramiento, mas, ¿cuál sería la sorpresa de don Manuel y de doña Flora? Que, al nacer el niño, su cuerpecito era una ascua de luz, que iluminó todo el aposento, como si fuera un sol brillante y luminoso de coruscos e irrigo rayos. La madre contemplaba verdaderamente maravillada y estática el luminoso y brillante cuerpecito del niño, que al poco rato comenzó a llorar. Ella, sumamente sorprendida, no lo tomaba en sus brazos, y solo lo contemplaba admirada, por la fosforescente y luminosa luz de su cuerpecito. Media hora duró la luz luminosa en el cuerpo de Roque Rojas, hasta que poco a poco, y, paulatinamente, fue desapareciendo. Entonces, doña Dolores lo tomó entre sus brazos, y cariñosamente le dio el pecho, habiendo el niño amamantándose, y al poco rato, se quedó dormido. Capítulo 4. De cómo fue el bautizo del niño prometido. A los padres del niño, les llegó grande regocijo, ver que al fin había nacido el ser anhelado y esperado a través de varias generaciones. El verdadero nombre de la madre del niño era Dolores Isabel,
pues al ser adoptada por los esposos Esparza, lleva tal apellido. Fue bautizado en el Templo de la Soledad. Sus padrinos fueron don Juan López Montiel y doña Carmen Ortiz de López Montiel. Cuando llevaron don Juan y doña Carmen juntos con don Manuel Rojas al templo, al niño Roque, para que recibiera las aguas bautismales, era un día esplendoroso y hacía un sol radiante. Cuando llegaron al Templo de la Soledad, salió a recibirlos el sacerdote don Filogonio Quesada, y de ahí, los pasó al bautisterio. Don Filogonio era muy afecto a los animales, y, en el patio, tenía muchas palomas torcaces, que andaban volando de un lado para otro. Condujeron los padrinos al niño a la pila del bautizo, y al ponerle el agua, el sacerdote al niño, una de las palomas torcaces voló hacia la pila bautismal y llegó parándose en el filo, y entonces con gran sorpresa de los ahí reunidos, cuando al poner los óleos, el sacerdote don Filogonio en el niño, la paloma se posó sobre de la cabecita del niño y ahí volvió a entonar sus cantos. Grande fue la maravilla que los dejó estupefactos, mas el ave inclinó la cabeza y voló nuevamente de ese lugar hacia el patio. Ya en la calle del Indio Triste número 8 a la hora de los comensales, cuando todos estaban brindando por el primogénito del matrimonio Rojas, a la puerta del comedor, llegó el ave de los Indios Tristes, y 3 veces entonó sus trinos, más conocida esta ave como la Saltapared, y así sucedió el bautizo del sublime niño prometido a la raza india como el verdadero Hijo del Sol. Capítulo 5. De cómo fue la desaparición del niño milagroso. Tenía tan solo 6 meses de edad, el niño Roque Rojas, y continuaban los esposos Rojas viviendo en la calle del Indio Triste número 8, continuando también muy dura la guerra de independencia del suelo mexicano sobre la dominación española. Don Manuel trabajaba de comerciante y doña Dolores Isabel se dedicaba a los quehaceres domésticos propios del hogar. Una mañana, como a eso de las 9, llamaron a la casa y doña Dolores Isabel fue a ver quién llamaba, encontrándose con una visita amiga suya, la señora doña Emeteria Suárez, viuda de la Vega, que la iba a visitar. Doña Dolores pasó a doña Emeteria a la sala de la casa, y se sentaron comenzando a conversar. En la pieza continua, estaba en su cuna, el niño Roque, mas comenzó a llorar. Entonces, doña Dolores se disculpó con doña Emeteria, y pasó a esa pieza, habiéndole dado el pecho al niño hasta que se quedó dormido, volviendo a regresar a la sala. Continuando la interrumpida conversación con doña Emeteria, durarían como media hora en la conversación cuando doña Emeteria se levantó y se despidió de doña Dolores Isabel, quien la acompañó hasta la puerta de la casa. Habiéndola despedido, regresó presurosa y penetró a la recámara donde estaba el niño, mas un grito de angustia se escapó de su pecho al encontrar la cunita vacía, corrió por toda la casa, y los criados acudieron a las voces de la señora, quien, desolada y llena de pena, les decía que había desaparecido su hijito de la cuna. Por todos lados lo buscaron y no lo encontraron, mas en eso llegó don Manuel. Y supo lo acaecido, preocupándose hondamente. Estaban en la recámara cuando de repente vieron que del techo se desprendía un ángel y en sus brazos traía al niño, Roque Rojas. Cayeron ambos esposos de rodillas, llenos de asombro, y vieron cómo el ángel depositaba el niño dormido sobre su cunita y desaparecía el ángel. Ansiosos, volvieron a palparlo sus padres, y lo encontraron intacto y profundamente dormido, y así fue la desaparición y reaparición de este niño sublime. Capítulo 6. De cómo a los 5 años, principiaba a profetizar el niño Roque Rojas. Tenía ya 5 años el niño, Roque Rojas, y demostraba tener una inteligencia muy precisa y era algo notable en él, cosa que no se le veía a ningún otro niño de su edad. La señora doña Emeteria Suárez de la Vega era casada con don Carlos de la Vega, y conservaba las joyas valiosas que habían sido un regalo de su marido, que se las había obsequiado el día que se había deposado. Por dicho motivo, tenían en grande estima las joyas ya antes expresadas, las conservaba en el ropero de cedro rojo, en una de las recámaras de su casa. Mas, en cierta ocasión, su marido le dijo que quería ver las joyas, pues hacía mucho que no las había vuelto a ver y tenía ese deseo. Doña Emeteria las buscó en el ropero y no las halló, las buscó en los otros 2 roperos que tenía en su casa y por ninguna parte las encontró. Entonces se llenó de zozobra y pensó que después de tanto tiempo que no las había vuelto a ver su marido, ¿cómo iba a decirle que se habían perdido?
¿Se las habían robado? Se acongojó toda ella y dio rienda suelta a su llanto, mas, no sabiendo por qué optar, o, qué decir, solo se concretó a ver a doña Dolores Isabel, que era muy su amiga, y a la cual siempre le comunicaba todas las penas y alegrías. Como doña Dolores Isabel vivía muy cerca de su casa, se dirigió presurosa y llamó al sahumán. Una vez estando a la puerta de la casa, salió una sirvienta a quien le expresó su deseo de ver a doña Dolores Isabel. La sirvienta se dirigió con el recado al interior de la casa y al poco, volvió diciéndole a doña Emeteria que pasara, que la señora la esperaba, y así lo hizo doña Emeteria. Una vez estando ante la presencia de doña Dolores Isabel, llena de angustia y con los ojos llorosos, le comunicó lo que sucedía. El niño Roque en aquellos momentos estaba jugando a la puerta de la casa, mas al oír a doña Emeteria se puso serio, se paró de donde jugaba y jalando la falda de doña Emeteria, le dijo con voz infantil: no está nada perdido, en el ropero de cedro rojo, al lado izquierdo, están las joyas. Doña Dolores Isabel y doña Emeteria muy sorprendidas se quedaron, mirando al niño Roque, y entonces, doña Dolores le dijo a doña Emeteria que buscase las joyas donde el niño le decía, pues ese niño Roque, 3 veces le había llorado en el vientre durante su embarazo, antes de nacer, y decían que el niño que lloraba antes de nacer en el vientre de su madre, podía ser Saurino. Entonces, doña Emeteria se despidió de doña Isabel, presurosa se dirigió en su casa buscando en el ropero de cedro rojo, sobre el lado izquierdo, y, efectivamente, ahí estaban las joyas, y regresó nuevamente con ellas a la casa de los esposos Rojas, y le mostró a doña Dolores la efectividad de lo que aquel niño, verdaderamente prodigioso, le había dicho. Corrió presurosa y se lo platicó a su marido don Carlos de la Vega, y ambos vieron desde entonces en que Roque Rojas, a un ser privilegiado de poderes divinos, que solo Dios a él le había dado, como un ser excepcional, como un ser de sublimes y maravillosos prodigios. Capítulo 7. De cómo fue lo sucedido en la sala paterna y el caso de los niños. Tenía ya 7 años el niño Roque Rojas, y cada vez se le veía más que era un ser excepcional, pues ya daba muestras de su clara y privilegiada naturaleza divina, y sus señores padres lo veían con gran admiración y acerrado cariño, pues reconocían muy ampliamente que algo sublime había en el niño, don Roque. Pues contestó con una naturalidad tan perfecta y con tan claro discernimiento, para sus pocos años, que aquello era verdaderamente maravilloso. Era ya un día cercano al 24 de diciembre y unos amigos de los esposos Rojas estaban de visita en su casa. El señor don Cosme Romero, quienes había llevado a dicha visita a sus 4 hijos, Juan, Anastasio, Rosa y Eduviges, de 3, 5, 7 y 9 años, al verlos llegar Roque, que jugaba en la alfombra de la casa, en la sala, se levantó automáticamente y se les quedó mirando de una manera fija, y una sonrisa y entreabrió sus labios infantiles y dijo las siguientes palabras dirigiéndose a sus señores padres: señores, estos niños, 2 de ellos, Juan y Rosa, no les vivirán a ustedes, pues morirán en un solo día, porque mi Padre Dios los ha mandado a acabar de redimirse los pocos años que tienen. En cambio, Anastasio y Eduviges serán muy ancianos porque, de más de 100 años morirán y serán padres de muchos niños. Esto dijo Roque en forma muy solemne y volvió a tirarse en la alfombra de la sala a jugar nuevamente, mas entonces, su padre don Manuel Rojas, se dirigió con dureza de la siguiente manera: Roque, no digas esas cosas, sé más correcto con los señores Romero, pues un niño debe ser más atento. El niño Roque se levantó de la alfombra y 2 gruesas lágrimas salieron de sus divinos ojos y resbalaron por sus mejillas, y se arrodilló a los pies de su padre diciendo: Padrecito, yo digo lo que los ángeles me dicen. De ahí, salió con la cabeza baja y se dirigió al jardín. Entonces, los esposos Rojas y Romero lo siguieron y vieron que se acercó a una madreselva donde se hincó y vieron que llegó a posarse sobre su hombro izquierdo la alta pared ósea, el ave de los indios tristes. Y cosa extraña, Roque se quedó estático sin moverse, y una vez el ave posada con sus alas abiertas entonó 3 veces su canto. Doña Dolores Isabel y don Manuel Rojas quedaron profundamente maravillados, al igual que los esposos Romero. Los 4 niños de los esposos Romero salieron corriendo de la sala, instintivamente se dirigieron a donde estaba el niño Roque. Entonces, este tomó con su mano la alta pared y la posó sobre la cabeza de cada uno de ellos.
Entonces, vieron los esposos Rojas y Romero, que se fue iluminando el cuerpo de aquel niño prodigioso, tanto y tanto fueron los rayos de luz que rodeaban su cuerpo, que la luz lo cegaba e instintivamente se llevaron las manos a la cara y se taparon la vista. Esto fue por espacio de unos minutos, mas al destaparse el rostro, vieron que había desaparecido Roque y en su lugar, solo se veía un disco de fuego rojo, como un sol refulgente, pero esto fue desapareciendo paulatinamente y reapareció Roque, con el ave en la mano derecha, y los 4 niños arrodillados. Roque soltó el ave y ésta solo voló. Los señores Rojas y Romero se acercaron al divino niño y lo vieron con veneración y respeto. Así sucedieron estas cosas. Al día siguiente grande sorpresa fue para los señores Romero, porque Juan y Rosa amanecieron muertos en sus lechos, llenos de rosas, y el médico que los vio dijo que habían muerto de ataque cardíaco los dos, y yo, Lucas Martínez, sé que todavía viven Anastasio y Eduviges, a los que conozco y ya de bastantes años. Cosas como esta sucedieron de verdaderas prodigios, en la niñez y adolescencia de don Roque Rojas, como los iré relatando en estos verídicos y auténticos escritos de su maravillosa vida. Del verdadero Mesías mexicano, redentor del suelo sagrado de Anáhuac, la Nueva Jerusalén del tercer tiempo. Capítulo 8. Se relata el caso de la niña Andrea. Los padrinos de bautizo del niño Roque Rojas, don Juan López Montiel y doña Carmen Ortiz López Montiel, vivían adelante del pueblo de Azcapotzalco, en una hacienda propiedad de ellos, llamada El Rosario, cuya hacienda tenía el niño Roque Rojas, 12 años, y continuaban viviendo en la calle del Indio Triste número 8 don Manuel, doña Dolores Isabel y el niño Roque Rojas, en dicho y expresado lugar. En la hacienda del Rosario, vivían los padrinos del niño don Roque Rojas, teniendo una sola hija de su matrimonio llamada Andrea, a la cual mucho querían por ser la única hija de su matrimonio, y se esmeraba por cuidarla, la tenían en grande estima. Había una cueva en el cerro llamado del Tesoro, donde había una pandilla de forajidos, capitaneada por un bandolero llamado Timoteo López, alias el Tecolote, que había cometido varias fechorías por la región. Planeó Timoteo en compañía de sus secuaces y cómplices el rapto y secuestro de la hija de los López Montiel, y se valieron de ellos para que fuese a solicitar el puesto de cochero llamado Miguel, el cual, después de varias gestiones, logró que don Juan lo tomara de cochero, y por espacio de 2 meses ocupó dicho puesto, mas en cierta ocasión el nombrado Miguel, penetró con cautela dentro de las habitaciones de la hacienda y se llevó raptada a la niña Andrea, conduciéndola hasta el llamado Cerro del Tesoro, donde ya de antemano, le esperaban Timoteo y su pandilla. Ahí introdujeron a la niña Andrea, para lograr por el rescate de ella una buena y gruesa suma de dinero de don Juan López Montiel. Cuando doña Carmen se dio cuenta de la pérdida de su hija, ordenó buscarla por toda la hacienda, y desesperada, prorrumpiendo en hondos lloros, trató por los medios de encontrarla, pero fue infructuoso. Al enterarse, don Juan dio aviso a la justicia y armaron brigadas en busca de la niña, pero no se pudo lograr ni dar con el paradero de Andrea. Visitando don Juan y doña Carmen a sus compadres, los esposos Rojas, les dijeron de la grande pena que les embargaba por la pérdida de su hija Andrea. Su ahijado, el niño Roque, que estaba presente, dirigiéndose a don Juan le dijo: «Padrino, Andrea ha sido robada y está en la cueva del Cerro del Tesoro». Entonces don Manuel y doña Dolores Isabel le explicaron a don Juan López Montiel las maravillas de don Roque Rojas, y para no alargar este suceso, don Juan pidió unos granaderos y se dirigió a dicha cueva del Cerro del Tesoro, donde emboscados lograron capturar a Timoteo López y a toda su pandilla, rescatando milagrosamente a la niña Andrea, y tornándola al lado de su madre doña Carmen. Y esto fue para que don Juan y doña Carmen tuvieran una gran estima a su muy querido y estimado ahijado Roque Rojas. Estos fueron los casos maravillosos que sucedieron en la niñez de Roque Rojas, que más tarde fue el fundador divino de la Santa y Divina Iglesia Mexicana de Elías, y yo, Lucas Martínez, los transcribo para los 144,000 marcados de las 12 tribus del nuevo pueblo de Israel, bendito y regenerado de la nación mexicana, que es la nueva tierra santa de la tercera era de la humanidad, en el 6º sello del reino de Dios sobre la tierra, donde ha sido la perla mexicana, la escogida y privilegiada para que venga el mensaje de Dios de espíritu y verdadero, cuyo mensaje fue dado al enviado divino Roque Rojas, en nuestro suelo, bendito y sagrado de Anáhuac. Capítulo 9. De cómo murió doña Dolores Isabel de Pleuresía,
teniendo Roque Rojas 12 años. Los esposos Rojas cambiaron de domicilio a la calle del Indio Triste número 8, a la calle de las Alcabalas número 9, y en dicha casa, solo duraron un año, pues doña Dolores Isabel le atacó la pleuresía y de dicha enfermedad no encontró alivio, sino que fue la causa de su fallecimiento. Voy a relatar la forma en que sucedió la muerte de doña Dolores Isabel Esparza de Rojas, teniendo en ese tiempo el señor don Roque la edad de 12 años, fue por el mes de diciembre cuando en este año, 1824, murió la madre de don Roque Rojas. Encontrándose dicha señora atareada en los quehaceres domésticos de su casa, cuando pescó un fuerte resfriado del cual motivó que le atacase una fuerte pleuresía en dicha enfermedad. Un día antes de fallecer doña Dolores Isabel, encargó mucho a su hijo a los esposos Montiel y a su marido. Cuando ella expiró, en la ventana de su aposento, llegó el ave de los indios tristes y 3 veces entonó sus trinos sonoros. Don Roque Rojas sufrió la pena más grande y amarga de su vida al quedar huérfano de su progenitora. Doña Dolores antes de fallecer bendijo a su hijo Roque, que se arrodilló a un lado del lecho para recibir la última bendición de su madre, la cual con lágrimas en los ojos le comunicó lo del códice Gilitla narrándole lo de Socal, Sicolac y Papatzint, y le dijo, el esperado Mesías de los indios, y con verdadera unción. Roque escuchó toda la historia que su madre le relató antes de morir, y en el momento de expirar la india otomí, el aposento de inundó de una nubecilla café, y envolvieron el cuerpo de la difunta. En dicho sepelio, estuvieron los parientes de don Manuel Rojas, don Casimiro González y su señora esposa, doña Julia Jácome González, que vinieron a dicho sepelio del pueblo de Zumpango de la Laguna, y consolaron a don Manuel en su pena y aflicción en el panteón. Ya para enterrar el cuerpo de la india otomí, Roque se arrodilló al pie de la sepultura, y todos los presentes vinieron con grande sorpresa, que éste se elevó en el viento, como unos 10 centímetros, y el ave de los indios tristes llegó a posarse en su hombro, y, al espacio de unos momentos, volvió a estar hincado sobre la tierra nuevamente. Así, de esta manera, fue la muerte de la india otomí, Dolores Isabel, quedándose huérfano de madre, Roque Rojas, en el mes de diciembre del año de Gracia del Señor de 1824. Capítulo 10. De cómo fueron las conversaciones que sostuvieron don Manuel Rojas y don Juan López Montiel, para meter al seminario a don Roque Rojas, para que estudiase para ser sacerdote. Una vez que falleció la muy buena señora dicha, y susodicha, doña Dolores Isabel Esparza de Rojas, continuó viviendo don Manuel Rojas con su hijo, don Roque, en la calle de las Alcabalas de la muy noble y leal Ciudad de México, y una vez que don Manuel quedó viudo, sostuvo relaciones amorosas con una señorita llamada doña Angela Pimentel Vargas, cuyas relaciones duraron un año, y don Manuel no casó con doña Angela porque murió dicha señorita, atacada de fiebre amarilla. En ese periodo, don Juan López Montiel constantemente visitaba a su compadre, don Manuel, y, en varias y reiteradas veces, ambos señores trataron sobre el destino y ocupación que darían a don Roque. Viendo el estado humilde, noble y paciente del joven don Roque, optaron ambos señores, don Manuel y don Juan, de que el mejor camino para él era dedicarlo a la carrera eclesiástica, pero doña Carmen, esposa de don Juan y madrina de don Roque, que en ninguna de esas conversaciones estuvo presente, opinó y expresó que era más conveniente dejar al propio don Roque, que él mismo eligiera a los menesteres que él mismo quería dedicarse, a lo cual nunca accedieron ni don Manuel, ni don Juan, y en vista de esto, doña Carmen no volvió a tratar este asunto en un día muy señalado y muy especial. Don Manuel y don Juan le hablaron a don Roque, según sus deseos, y como don Roque era muy sumiso y obediente, nunca contrariaba las órdenes y voluntades ni de su padre, ni de su señor padrino. Ambos señores le expusieron abiertamente que viendo en él dotes y cualidades místicas, deseaban que él tomase la carrera eclesiástica, a lo cual él, con los ojos bajos, y lleno de unción contestó con humildad, que él haría la voluntad de su señor padre, y su señor padrino, y de esta manera, él prometió obediencia a los mandatos que ellos querían, pues les expuso que, si lo creían pertinente, él sería sacerdote. Capítulo 11. De cómo entró al seminario don Roque Rojas, para estudiar la carrera de sacerdote. Don Juan López Montiel arregló en el seminario
la entrada de don Roque Rojas, para que estudiase como él lo deseaba, la carrera eclesiástica. Don Roque se trasladó de la calle de las Alcabalas a dicho seminario, a donde se le destinó una celda para que él habitase. Su rector y profesor, en sus estudios del seminario, fue el fraile, fray Antonio Vázquez, el cual era un erudito y exegeta en cuestiones escolásticas, y, dicho fraile al conocer a Roque Rojas, inmediatamente observó la nobleza y preclara inteligencia del joven, el cual lo llamó en particular, y le preguntó que si en verdad tenía vocación para ser sacerdote, a lo que don Roque le contestó que, como hijo obediente y sumiso a su padre y padrino, haría la voluntad que ellos querían que se hiciese. El director del seminario perteneciente al Arzobispado de México destinaba a los profesores para la enseñanza de los discípulos seminaristas y los temas que éstos deberían enseñar a dichos discípulos. El mencionado fray Antonio Vázquez fue designado para ser profesor de don Roque Rojas. En cierta ocasión, se encontraba el joven don Roque Rojas en los corredores del seminario, conversando con 3 compañeros suyos, seminaristas, llamados estos jóvenes, Julio Almueza, don Miguel Robledo y don Moisés Mendizábal, enfrascados en alguno de los estudios relativos a la filosofía elemental de la lógica escolástica o teologal, cuando de improviso una nube de color café envolvió el cuerpo de don Roque Rojas, y los 3 seminaristas gritaron sorprendidos, pero al instante reapareció nuevamente el propio don Roque, en los momentos precisos en que la campana del seminario tocó, para que los seminaristas acudiesen a ir a Cretinés. Presurosos, los 4 jóvenes se dirigieron a la iglesia a la celebración de este oficio, y al penetrar en el templo, vieron que al que le estaba tocando oficiar era el profesor y rector de don Roque Rojas, fray Antonio de Vázquez. El joven don Roque Rojas penetró al recinto con mesurado paso, y apagadamente, yendo a hincarse al lado del presbítero, y cerrando sus ojos elevó su pensamiento al Ser Supremo, y lleno de unción, elevó sus oraciones a Dios, con todo el reconocimiento de su alma. Al estar oficiando fray Antonio Vázquez en el altar mayor del templo, y el momento de alzar, dirigiéndose automáticamente su vista hacia el lugar a donde estaba hincado el joven don Roque, y con grande sorpresa del propio fray Antonio Vázquez, vio que de lo alto del altar mayor se desprendió una paloma de blancura inmaculada, llena de luz, y abriendo sus alas fue a posarse sobre el cráneo del propio Roque. Estático, mudo y circunspecto, se quedó fray Antonio, viendo aquella celeste visión posarse en el privilegiado don Roque. Más nada dijo fray Antonio de Vázquez y continuó celebrando el oficio de la ceremonia que estaba efectuando. Mas nuevamente, al volver a dirigir la vista hacia el joven don Roque, fray Antonio vio que la celeste visión había desaparecido y entonces continuó la ceremonia hasta terminarla, y así, de esta manera fue la primera vez en que, fray Antonio, vio descender la paloma blanca de luz sobre el cráneo de don Roque Rojas. Más una vez que hubieron terminado los oficios religiosos, mandó llamar a su celda, en lo particular, al propio don Roque, y cerrando la puerta, encontrándose solo él y don Roque, le expresó la celeste visión que había visto, descender de lo alto del altar mayor, una paloma blanca de luz, y posarse sobre su cráneo, a lo que don Roque Rojas le dijo, que, desde muy pequeño niño, había escuchado y visto a los ángeles que conversaban con él, contándole a más, como su confesor que era, la historia de sus antepasados, tal como su madre se lo había platicado en su lecho de muerte. Conceptuando fray Antonio, que aquel joven era un ser privilegiado y podría ser un gran santo famoso en la iglesia romana, y desde ese momento, tomó especial interés para cultivar aquel joven, el cual sería un gran sacerdote y prestar servicios divinos a la iglesia. Desde aquella vez, lo hizo estudiar con mayor ahínco y mayor anhelo, fray Antonio de Vázquez a don Roque Rojas, esperando que lograse el que saliese un erudito como él lo era, pues Roque Rojas tenía grandes y privilegiados dones. Capítulo 12. De cómo fray Antonio de Vázquez volvió a ver la paloma celeste en el cráneo de Roque Rojas. 2 años llevaba estudiando las órdenes sacerdotales don Roque Rojas en el seminario, y en esos años demostró su clara y privilegiada inteligencia, destacándose como un discípulo adelantado y sobre de todo, se hizo muy versado en asuntos teologales, dedicado especialmente en la lectura profunda del Antiguo y Nuevo Testamento, gustándole más y discreteando profundamente sobre los libros de los reyes, Eclesiástico, Sabiduría, Malaquías y los Macabeos, y cuando él trataba el tema en sus
estudios, se desbordaba por su boca, una verba y fraseo como de un inspirado divino, viendo el especial y singular interés que Fray Antonio tenía a don Roque, otro profesor del seminario, llamado Fray Luis de Gonzaga, comenzó a tener mala aversión y odio al joven don Roque. Periódicamente, iban a visitarlo al seminario su señor padre, don Manuel Rojas y sus padrinos de bautizo, don Juan López Montiel y doña Carmen Ortiz de López Montiel. La siguiente anécdota de la verídica historia del enviado divino de Dios a la nación mexicana, la escribo yo, Lucas Martínez, para el conocimiento y sabiendo de ella. Nuevamente en cierta ocasión ya para recogerse a sus celdas, tocó la campana del seminario, y encontrándose el joven don Roque en la celda de Fray Antonio de Vázquez, encontrándose dicho sacerdote en uno de los corredores del seminario, cuando al tocarla, silenciosa, se dirigió a su celda y abrió la puerta y vio a don Roque Rojas, inclinado leyendo un libro, cuando de lo alto del techo, vio desprenderse la misma paloma blanca, que ya antes la vio, cuando en el oficio el de maitines en el templo, y nuevamente contempló la misma visión que se posó en el cráneo del joven don Roque Rojas, cuando en esos momentos, oyó una voz en el lado derecho Fray Antonio Vázquez que le dijo las siguientes palabras: «Este es el verdadero iluminado y enviado del Espíritu Santo». Y, al llevarse la mano a sus ojos, la celeste visión desapareció. Fray Luis de Gonzaga era íntimo amigo del director del seminario, y tenía gran ascendiente sobre él, había recopilado en su corazón un odio several para don Roque Rojas, y muy disgustado porque los discípulos, que él enseñaba, no eran tan aventajados como Roque Rojas, discípulo de Fray Antonio de Vázquez, despachando y lleno de ira Fray Luis de Gonzaga, quiso vengarse de don Roque Rojas, y le levantó una calumnia con el director del seminario, en que por irreverente o irrespetuoso a la persona de Fray Luis de Gonzaga, el propio director ordenó que lo encerraran en una celda de castigo, 2 días a pan y agua, y recibiera 12 azotes. Fray Antonio de Vázquez intervino a favor de su discípulo, pero nada obtuvo, y don Roque Rojas recibió en sus hombros los 12 azotes, y duró a pan y agua encerrado en la celda de castigo, los 2 días a los que se le había destinado, siendo esta injusticia ocasionada por el corazón y el alma negra de Fray Luis de Gonzaga, el cual quedó muy satisfecho viendo cumplidos sus deseos, y recibiendo duras palabras el Fray Luis, por el propio Fray Antonio Vázquez. Y así, sucedieron estas cosas de la segunda visión divina en el seminario de don Roque Rojas, vista por Fray Antonio Vázquez, como el castigo injusto que sufrió don Roque Rojas, ocasionado por la envidia del corazón malvado y lleno de odio del propio Fray Luis de Gonzaga. Estos 2 casos, los relato y declaro yo, Lucas Martínez, para el conocimiento de la verídica y auténtica historia de don Roque Rojas, noble y divino enviado de Dios, a la nación mexicana, para fundar las 7 iglesias de Dios. Capítulo 13. De cómo murió don Juan López Montiel y don Roque Rojas salió del seminario después de haber estudiado 3 años órdenes sacerdotales. Tenía 20 años don Roque Rojas, cuando murió su padrino de bautizo en el año de 1830, habiendo muerto el señor López Montiel, en su hacienda del Rosario, y quedándose viuda la muy buena señora doña Carmen Ortiz, teniendo una muy grande aflicción, pues el señor Montiel dejaba grandes deudas y los acreedores acosaban a la señora doña Carmen. La propia doña Carmen se dirigió a la Ciudad de México, a la calle de las Alcabalas a ver a su compadre, don Manuel Rojas, y comunicándole que ya no se podrían sostener los estudios para don Roque Rojas, y entonces, la propia doña Carmen, en unión de don Manuel, se dirigieron al seminario, y fueron a ver al director, para comunicarle la muerte de don Juan López Montiel, siendo esto, en un día de sábado por fines de un mes de diciembre, y al llegar ante la presencia de dicho director, doña Carmen le expuso que una vez muerto su esposo, el señor Montiel, y dejando deudas y acreedores el finado, ella quedaría pobre y no podría ya pagar los estudios sacerdotales de don Roque Rojas. Tal cosa expuso doña Carmen y se retiró en unión de don Manuel, y acordaron que pasados unos días, don Manuel regresaría para llevarse a su hijo. En ese mismo día sábado, se encontraba don Roque Rojas en la celda de Fray Antonio Vázquez, su rector, y muy embebecido estaban ambas personas, estudiando un tema profundo de teología, cuando de repente, se corrió la puerta de la celda y entró Fray Luis de Gonzaga, dirigiéndose a don Roque Rojas, con un regocijo de satisfacción retratado en su vista, denotando venganza, le dijo directamente: «Os notifico,
que a poco se ha presentado a este seminario vuestra madrina, quien os sostiene vuestra colegiatura, acompañada de vuestro padre, y a manifestando ante nuestro reverendo director, no poder seguir sosteniendo vuestros estudios por haber muerto vuestro padrino, a lo que en sumisión y obediencia y cumplimiento, os de antemano manifiesto, lo acaecido de haber terminado tan satisfactoria oportunidad lo que con profunda pena os manifiesto, sabiendo usted que su dicha madrino, la escasez pecuniaria la acompaña, teniendo ella la grande pena de que a cada momento se le presentan a ella los acreedores de su padrino, quienes la amenazan con penas de cárcel si no paga o en caso contrario de embargo de sus bienes. Mas habiendo dado dichas indicaciones Fray Luis de Gonzaga a don Roque Rojas, precipitadamente, abandonó tanto a Fray Antonio de Vázquez, así como a Roque Rojas, quien este último apesadumbrado, por dicha noticia, pudo contemplar Fray Antonio de Vázquez que las pupilas de Roque Rojas, se desprendían dos gruesas lágrimas, mas, por unos momentos, Fray Vázquez, quedó atónito y perplejo al contemplar como una paloma descendía volando sobre el cráneo de Roque Rojas, a la vez que unos rayos de luz transformaban su rostro, dejando ver cerca el espectro de santidad y virtud, a lo cual, Fray Antonio Vázquez, cariñosamente con todo respeto a la vez que con singular cariño confortó a Roque Rojas, declarando más tarde Fray Antonio Vázquez la hermosa visión, al mismo tiempo comentando el singular privilegio y amparo que de parte de Dios tenía, el ya conocido Rojas, privilegiado por la mano divina para realizar una muy elevada misión en este plano tierra. Más en adelante Fray Antonio Vázquez pudo acercarse al director de dicho seminario, manifestándole lo que él había contemplado en Roque Rojas, y al mismo tiempo pedía a Fray Antonio Vázquez al ya mencionado director, se concediera que Roque Rojas quedara amparado por cierta beca, a lo que observando dicha conversación Fray Luis de Gonzaga, dando diferentes opiniones ante el director de manera terminante se opuso a la concesión que Fray Antonio Vázquez proponía, y, dicho director, más se inclinó ante la forma renuente y opuesta de Fray Luis Gonzaga, por lo que a poco tiempo el padre de Roque Rojas tuvo que recoger a su querido hijo, llevándoselo a su lado a vivir en su mansión humilde, la cual se encontraba en la calle de las Alcabalas de esta Ciudad de México, en donde por algún tiempo ambos permanecieron juntos viviendo. Capítulo 14. De cómo del año de 1831 a 1837, aprendió don Roque Rojas 22 oficios, siendo los siguientes: 1. Carpintero. 2. Ebanista. 3. Tallador. 4. Pintor. 5. Escultor. 6. Grabador. 7. Relojero. 8. Zapatero. 9. Sastre. 10. Peluquero. 11. Herrero. 12. Albañil. 13. Marmolista. 14. Decorador. 15. Alfarero. 16. Sericultor. 17. Peletero. 18. Joyero. 19. Platero. 20. Impresor. 21. Encuadernador. 22. Jardinero. Don Roque hubo salido de dicho seminario y acompañado con su amoroso padre don Manuel Rojas, quien en unión de su hijo, vivían en la calle de las Alcabalas, en cierta ocasión contemplando dicho padre de don Roque Rojas, la escasez y pobreza en la cual vivían en la ya citada calle, y queriendo que si hijo aprendiera un oficio con el cual pudiera sostenerse, ya que el infortunio se había opuesto a la carrera de la felicidad, se dirigió con dicho joven Roque Rojas a ver a su señor amigo, quien por nombre tenía, don Torcuato Pimentel, que era de oficio carpintero, y dicha carpintería estaba situada en la antigua rinconada del ya más antiguo y conocido así como histórico Volador, habiéndole presentado a dicho amigo suyo, a su hijo, contándole a grandes rasgos la antes citada y dolorosa historia de su vida, haciéndole ver que no tenía más patrimonio que de su buen amigo, encomendar y recomendar a su mencionado amigo a su ya referido hijo. Por lo que al oír tal relato, don Torcuato, con los ojos rasgados en lágrimas, al oír la triste historia, cariñosamente, le brindó lugar en su carpintería, para que el ya tantas veces mencionado, joven Rojas, aprendiera el oficio de carpintero. Habiendo sido entusiasta, aplicado y obediente, habiendo con su conducta, cada día preparar el corazón benévolo y dispuesto del humilde carpintero,
con quien estuvo por espacio de 6 meses, quedando sorprendido don Torcuato Pimentel de las aptitudes, que cada día podía conservar su ya citado aprendiz, quien, en el corto tiempo de los 6 meses, se perfeccionó en dicho oficio. Narro estas cosas que relato yo, Lucas Martínez. Más tarde, de la hermosa perla mexicana, la oscuridad de las tinieblas, que yacían cubriendo las puertas del bendito pueblo de Israel, habiendo con tristeza abandonado dicha ebanistería, después de 6 meses, en cuando el ya mencionado, Fernández fue atacado de una grave enfermedad de viruela, y, que a consecuencia, de la citada enfermedad falleció. Después de haber abandonado dicha ebanistería por la causa antes expuesta, don Roque Rojas, él en persona, fue a solicitar trabajo a otra ebanistería cuya propietario era don Marcial Tinoco, el cual tenía ubicado dicho taller en la calle de las Delicias número 13, en donde después de haber hecho un ligero examen, dicho maestro le abrió las puertas para que pudiese trabajar y en dicho lugar tuvo la oportunidad de aprender su tercer oficio de tallador, habiendo durado en dicho lugar 7 meses y medio, habiendo en el mismo lugar perfeccionado su oficio de tallador, y sirviéndole el mismo para haber podido perfeccionar sus anteriores oficios de carpintería y ebanistería. En ese tiempo, falleció en el hogar de ellos, la muy leal y buena señora que los asistía, doña Escolapia Tapirujos, viuda de Venegas, habiendo fallecido, la mencionada y buena señora de una fuerte peritonitis, habiendo ellos quedado solos. Y más adelante ocuparon una sirvienta de nombre, Marta Gil, como ya antes dejó expuesto, yo, Lucas Martínez, que, por espacio de 7 meses y medio, prestó sus servicios en dicha ebanistería, habiéndose de ella separado después de dicha fecha indicada, por motivo del que ya antes mencionado propietario y maestro don Marcial Tinoco, tuvo que abandonar la muy leal Ciudad de México, por motivo que tuvo que ir a San Martín Texmelucan a radicarse, por cuestión de que en dicho pueblo, perteneciente al estado de Puebla, iría a ser heredado y establecerse en dicho lugar ya antes mencionado. Viendo don Manuel Rojas a su hijo sin medios de trabajo, fue a ver a un amigo suyo el cual era de origen italiano, y de nombre Giuseppe Altieri, cuyo oficio era pintor, en aquel entonces de la Alta Escuela y Academia de Pintura, cuyo taller lo tenía instalado en las calles de Tacuba número 20 de esta ciudad, donde tenía a la vez su propio domicilio y el señor Rojas, don Manuel Rojas, padre de don Roque, del mismo apellido, comunicándole a su íntimo amigo que tenía un hijo al cual se había dedicado a la carpintería, ebanistería y tallado, pero que por circunstancias de la ausencia del maestro, don Tinoco Marcial, cuya ausencia era por irse a radicar al lugar donde le brindaban una herencia, su hijo, había quedado sin trabajo, y las puertas se negaban a abrirse para seguir en su propio oficio. Él iba a verlo para suplicarle si podía darle trabajo, a lo que dicho pintor repuso a su petición, la palabra afirmativa de recibirle, en donde presurosamente don Roque Rojas, a indicación de su señor padre, con él, se trasladó y una vez presentado ante el pintor fue bien recibido, y comenzó a aprender nuevamente con grande facilidad por los principios que ya tenía el mencionado oficio, lo que en corto tiempo, dejó sorprendido al propio pintor de la dispersión y habilidad que él tenía, habiendo durado en dicho taller 1 año. Habiendo obtenido los mejores conocimientos en la pintura. Dicho pintor, en la ciudad de Milán, tenía a su anciana madre, la cual, le mandó a avisar, que se encontraba muy enferma, y que, deseaba que, a la mayor brevedad posible, su hijo Giuseppe Altieri se trasladara a la capital de Italia y al lugar de Milán, a atender a la autora de sus días, pues ella, creía no poder volverse a levantar, y quería, y deseaba su presencia, para darle por último la bendición, a lo que a tan triste noticia, dicho pintor, con sus 5 hijos, se trasladó a la mayor brevedad posible, habiéndose por tal circunstancia ir separándose de dicho lugar don Roque Rojas y nuevamente quedando al lado de su padre, sin oficio solo para acompañarlo. Después don Roque Rojas, viendo que no podía obtener trabajo, fue a ver al que había sido su rector en el seminario fray Antonio de Vázquez y le expuso la situación apremiante por la que atravesaba él, y su señor padre, don Manuel Rojas y Fuentes. Capítulo 15. El último capítulo que don Lucas Martínez relata sobre la biografía del Mesías mexicano, señor, don Roque Rojas, o sea, el enviado Elías, de la tercera era, y 6º sello del reino eliasista patriarcalista sobre la tierra. Yo, Lucas Martínez, en cierta ocasión,
viviendo mi esposa, doña Benita Jácome de Martínez, en el Callejón del Ratón, número 8, había recibido de San Pedro Azcapotzaltongo una noticia relativa a la madre de Benita Jácome de Martínez, y muy angustiada, me lo había comunicado, deseosa de que fuéramos a visitar a su prima hermana, la señora, doña Refugio González, viuda de Lopezcano, a las calles del Ciprés y las Flores. Me dirigí con ella y salimos a dicha casa, en la cual fuimos recibidos por doña María de Jesús Mena, hija adoptiva de doña Refugio González, viuda de Lopezcano, la cual nos dijo que la señora González, en esos momentos, estaba ocupada, pues tenía de visita a un primo de ella, llamado don Roque Rojas, y que ella, decía, no nos fuésemos y la esperáramos. Así lo hicimos, nos sentamos y esperamos a doña Refugio. Como a la media hora, salió la señora González con un señor, de austero, pero cariñoso y reposado semblante, quien nos lo presentó diciendo que era su primo. Dicho señor, nos dio su nombre y nos dijo que se llamaba Roque Rojas. Al tendernos la mano, se nos quedó mirando con bastante fijeza a mi esposa, le dijo con voz persuasiva y mesurada: señora, la pena que trae usted, relativa a su señora madre, y lo de unos terrenos, que están en litigios, no les tiene. Doña Benita y yo, nos fuimos de espaldas maravillados de aquel hombre excepcional, que sin haberlo conocido nunca, nos decía las preocupaciones que llevábamos. Dimos las gracias a aquel señor, verdaderamente maravillados, el cual, muy afable y cortés, se despidió de nosotros, y cuando don Roque Rojas se hubo ido, doña Benita, muy intrigada, preguntó a doña Refugio González, viuda de Lopezcano: pero, ¿cómo es posible que este señor, sin conocerme, me haya dicho cosas que ni tú misma sabes? Madrina Cuquita, ¿es esto algo verdaderamente sorprendente y profundamente maravilloso? Dime, ¿quién es ese primo tuyo? Doña Refugio contestó: Benita, Roque Rojas, es mi primo, hijo de mi tío don Manuel Rojas y de mi tía doña Dolores Isabel Esparza. Y contaba mi tío Manuel, que al nacer Roque, había estado lleno de luz, como si fuera un sol. Tal fue la iluminación de su cuerpecito, que iluminó cuando él nació casi todo el aposento donde él estaba, y que mi tía, Dolores Isabel Esparza, quedó maravillada, y no le dio pecho, hasta después de media hora, que penetró esa iluminación en su cuerpecito, como si hubiera sido un sol. También, Roque Rojas, 3 veces lloró en el vientre de su madre, en 3 fechas muy señaladas. Es saurino, y adivina todo. Al oír yo, Lucas Martínez, esto, y mi esposa, doña Benita Jácome de Martínez, que aquel señor, don Roque Rojas, pudiera curar de la ceguera a mi hermano, Onofre, que hacía tiempo estaba ciego, y esto se lo expusimos con toda claridad a doña Refugio González, viuda de Lopezcano, y ella nos dijo que en su casa había un oratorio, y ahí oficiaba don Roque Rojas, al cual le comunicaría nuestros deseos, y de eso ella nos averiguaría. Y para no alargar más esta relación, ella comunicó a don Roque Rojas lo que deseábamos, y él nos dijo a nosotros personalmente que trajéramos a nuestro hermano a las calles del Ciprés y las Flores. Yo me dirigía a Pisaco, Tlaxcala, y habiendo hablado con doña Benita, la dejé en México, y ya estando en Apizaco, hablé con mis hermanos. Estas 7 iglesias con sus escudos y sellos, fueron dados en el orden y de la manera siguiente: al señor don Andrés Tello, la primera iglesia de Efeso, sello primero; al señor don Tomás Tello, la tercera iglesia de Pérgamo, sello tercero; al señor don José María Vergara Lope, la quinta iglesia de Sardis, sello quinto; al señor don Antonio B. Mendoza, la cuarta iglesia de Tiatira, sello cuarto; al señor don Tirso Pagola, la séptima iglesia de la Odisea, sello séptimo. Ausente este señor y en representación de él, recibieron el sello y el arca de la tribu de Judá, sus cuñados, los señores, don Andrés y don Tomás Tello. Y después que los varones antes mencionados recibieron las iglesias antes expresadas, las últimas 2 iglesias que fueron entregadas por padre Roquito, para integrar las 7, fueron de la siguiente manera: a la señora doña Refugio González Jácome, viuda de Lopezcano, el sello segundo, o sea la segunda iglesia de Esmirna. Y para terminar la entrega de esas 7 iglesias, padre Roquito entregó la última en el orden expuesto anteriormente, diciendo, como dio a la señora doña Guadalupe Suárez, viuda de Oviedo, el sello sexto, o sea, la sexta iglesia de Filadelfia, siendo en ese día grandiosa la entrega de estas 7 iglesias,
por el propio Padre Roquito, en las propias manos de las expresadas personas. Con una profecía especial para cada una de estas 7 iglesias, también, bajo rigurosos documentos, escribió que el número total de las 22 sagradas arcas, siendo las siguientes. 1. El arca del sello supremo del Dios vivo, llamada del oratorio central, donde puso el pacto de alianza de la tercera era, y depositó el Espíritu Divino de Dios, que él usaba personalmente. 2. Arca sagrada del Gran Hijo del Sol, y su sello supremo del Dios vivo, que entregó al señor don Joaquín Abadiano Mendiola, cuyo señor fue consagrado, como el primer Gran Hijo del Sol y jefe supremo de las 7 iglesias mexicanas Elías. 3. Sagrada Arca del Sello primero, de la tribu de Simeón al señor, don Andrés Tello. 4. Sagrada Arca del Sello primero, Arca de la tribu de Leví, oratorio de Moisés, a la señora doña Macaria Abadiano de Arismendi. 5. Sagrada Arca y primera Arca del Sello segundo, de la tribu de Manasés a la señora doña Refugio González Jácome, viuda de López-Cano. 6. Sagrada Arca y segunda Arca del Sello segundo, de la tribu de Neftalí, a la señora doña Dorotea Arispe de Jiménez. 7. Sagrada Arca y primera Arca del Sello tercero, de la tribu de Gad, al señor don Tomás Tello. 8. Sagrada Arca y segunda Arca del Sello tercero, de la tribu de Aser, oratorio de María, al señor don Francisco Garnica. 9. Sagrada Arca y primera Arca del Sello cuarto, de la tribu de Zabulón al señor don Antonio B. Mendoza. 10. Sagrada Arca y segunda Arca del Sello cuarto, de la tribu de Isaacar a la señora doña Margarita Espinosa de los Monteros, viuda de la Cortina. 11. Sagrada Arca y primera del Sello quinto, tribu de José, al señor don José María Vergara Lope. 12. Sagrada Arca y segunda del Sello quinto, tribu de Benjamín, a mí, Lucas Martínez. 13. Sagrada Arca única del Sello sexto, de la tribu de Rubén, a la señora doña Guadalupe Suárez, viuda de Oviedo. 14. Sagrada Arca única del Sello séptimo, de la tribu de Judá, al señor don Tirso Pagola. 15. Sagrada Arca, la Sagrada Arca de la misma tribu de Judá, que el señor don Roque Rojas, dio a la señorita doña Fernanda Trejo Jácome, el día 22 de mayo de 1870, en las calles de Mina, número 18 de la Ciudad de México, en representación de la que fue violada, mancillada y escupida por el propio señor Tirso Pagola, y el cura presbítero Yedra, párroco del Chico, estado de Hidalgo, en cuyo día, 22 de mayo, fue regenerado y marcado al igual que mi señora esposa, doña Benita Jácome de Martínez. 16. Arca Sagrada Principesca de la Iglesia, que se la dio a su hija, doña Carolina Rojas, jefatura de la primera iglesia. 17. Arca Sagrada, Rabínica de la Paz, que la dio al señor don Porfirio López-Cano Santillán, jefatura de la segunda iglesia. 18. Sagrada Arca, el Arca, Santa Sacerdotal, que la dio al señor don Eduardo Ducois López-Cano, jefatura de la tercera iglesia. 19. Sagrada Arca Levítica de Sión que la dio al señor don Carlos Espinosa de los Monteros de la Cortina, jefatura de la cuarta iglesia. 20. Sagrada Arca, el Arca Profética, purificadora que entregó al señor don Roque Rojas a mi primo hermano, el señor don Iñigo Blas Martínez, jefatura de la quinta iglesia. 21. Sagrada Arca, el Arca Guiadora de Redención que dio al señor don Ismael Corona Suárez, jefatura de la sexta iglesia. 22. Sagrada Arca, el Arca Patriarcal de Abraham que dio a la señora Trejo, jefatura de la séptima iglesia, aclarando que el arca violada de don Tirso Pagola, quedó fuera de las 22 y ocupó ese lugar para formar las 22 la Sagrada Arca del Oratorio de la Dolorosa, que el señor don Roque Rojas, dio a la señorita doña Dolores Arriaga López-Cano. Estas fueron las 22 arcas, hechas y consagradas por Padre Roquito, y volvemos a decir, que como la original del Sello séptimo, quedó fuera por ser violada y mancillada, como textualmente dijo Padre Roquito, que quedaba como cascarón, sin pollo. Y para que no faltasen las 22 arcas, labró y fabricó la Sagrada Arca del Oratorio de la Dolorosa, instituyéndola por adopción en la tercera era, como patrona y reina de las iglesias Elías, y dio esta Sagrada Arca morada a una de las 12 sacerdotisas del sacerdocio original, la señorita, doña Dolores Arriaga López-Cano, y como hablo en estas mis memorias, del señor don Tirso Pagola, que no fue ni ungido ni consagrado,
la sagrada arca que a mí me dio Padre Roquito, y a mi señora esposa, doña Benita Jácome, fue el del Oratorio de la Luz, de la tribu de Benjamín, correspondiente al sello quinto, o sea la quinta iglesia de Sardis, cuyo sello era del señor don José María Vergara Lope, y el arca que él tenía, y le había dado Padre Roquito, era la correspondiente a la tribu de José. Relato también la marca y regeneración del licenciado don Benito Juárez, cuya marca, la presencié yo, y doña Benita Jácome en la casa y oratorio de doña Refugio González Jácome, viuda de Lopezcano, el día 30 de mayo de 1863, un día antes de trasladar el señor don Benito Juárez, su gobierno de la Ciudad de México, a la ciudad de San Luis Potosí, cuando la intervención francesa. También, hablo en estos mis escritos memoriales de la gran demostración maravillosa que Padre Roquito dio al arzobispo don Pelagio Antonio de la Bastida y Dávalos, y que yo presencié personalmente, como hizo Padre Roquito, en el pueblo de San Ángel, por el Pedregal, se abriera la tierra, en una grieta grande y profunda, con solo haber aplicado sobre ella el crucifijo que siempre llevaba consigo, ante los atónitos y espantados ojos del arzobispo La Bastida. También, escribo cómo Padre Roquito hizo llover sobre la tierra en la sequía. El señor don Roque Rojas, me dijo y explicó abiertamente que él, era el verdadero y único Mesías del pueblo mexicano, el prometido en la ley sagrada de los indios del Códice Gilitla, y también me dijo, y aseguró que, él era el mismo Elías Tisbita, profeta hebreo de Jehová. De los moradores de Galaad, también dijo, que Elías, no había muerto, y había sido levantado en una nube de fuego por un carro tirado de caballos de fuego en el río Jordán, dejando la tercera parte de su espíritu sobre su discípulo Eliseo, y me dijo que, siendo él, el mismo profeta Elías al ser levantado de la tierra, su cuerpo y alma, por orden de Dios, había sido llevado al seno de Abraham, 800 años antes de Jesucristo, y aclaró que me expresó el propio señor don Roque Rojas que más bien, la fecha exacta de cronología fue 800 años antes del nacimiento de Jesús. En esta fecha, fue cuando fue arrebatado el profeta Elías al cielo, y no vio la muerte, siendo llevado al seno de Abraham. En dicho lugar duró a través de los siglos por voluntad divina de Jehová, habiendo venido a morar del seno de Abraham, en reducción de su cuerpo al vientre de la India Otomí, Dolores Isabel Esparza, y que, al nuevo engendramiento, para venir a pagar su tributo que debía a la muerte, nuevamente el profeta Elías Tisbita había nacido en la nación mexicana el día 16 de agosto de 1812, como don Roque Jacinto Rojas Esparza. Y que en el nuevo engendramiento, había llorado 3 veces en el vientre de la India Otomí Dolores Isabel Esparza de Rojas, y por lo tanto, se dijo que el señor Roque Rojas y el profeta Elías Tisbita era la misma persona, y como tal, había recibido el bautizo del Espíritu Santo, cuando en un día domingo le había ordenado el Señor Dios, Todopoderoso, hiciese una excavación en la casa donde vivía, y le ordenó Dios, buscase a un hombre para hacer dicha excavación. Fue un día domingo, en que nevaba, cosa rara en la Ciudad de México, viviendo en la calle del exconvento de San Diego, salió a la calle a buscar a dicho hombre, y después de caminar bastante, encontró a dicha persona por las calles de Santiago Tlatelolco, se dirigió a él, y le dijo que, si quería hacerle un trabajo de excavación hasta las calles del exconvento de San Diego. A lo que dicho hombre accedió por cierta cantidad de dinero y el señor Rojas, lo llevó a su casa. Ya estando en dicha casa en el patio de ella oyó la voz del padre que le dijo, Roque, hijo elegido mío, te voy a entregar un tesoro, cava en el patio de la casa al lado noreste de dicho patio. Tal como se lo ordenó igualmente la hizo el señor don Roque Rojas, pagó su dinero a Miguel y lo despidió. Más oscureciendo, le habló nuevamente Dios y le dijo, prepara un cirio eliasista, lo pones frente a la excavación y tu mujer, y tu hija, de pie ambas dos, una de cada lado del hoyo, de la excavación. Después de las 8 de la noche el señor don Roque Rojas, frente a la excavación que estaba hecha, se postró en tierra el señor Rojas, y rezó el Te Deum, que es la octava y última oración de las 8 oraciones sagradas de la liturgia y ritual de la Iglesia Mexicana de Elías. Después de haber orado al señor don Roque Rojas, la voz del Espíritu Universal de Dios, en su nombre sagrado del Altísimo, le ordenó entrase al hoyo de la excavación y él mismo con la pala continuase excavando tal como se lo ordenó, lo hizo, entró dentro del hoyo de la excavación, mas de repente,
brotó un venero de agua y doña Guadalupe y doña Carolina vieron que con fuerza estrepitosa se llenó dicho hoyo de agua y gritaron angustiadas, viendo que el agua tapó por completo al señor don Roque Rojas, pensaron y creyeron que éste se había ahogado, pero en esos momentos precisos, vieron que de lo alto, venía volando una paloma de blancura inmaculada, y creyeron una vez que decía, en los momentos de la paloma, se desprendían infinidad de rayos de luz dorada, cuyos rayos bañaron toda la excavación y una vez que dijo, aquí muere Roque Rojas, para nacer Elías. Y tanto doña Guadalupe como doña Carolina escucharon el sonido metálico de una trompeta, y nuevamente la potente voz dijo, he aquí el bautizo de Elías por el Espíritu Santo, y vieron ambas mujeres que el agua fue bajando paulatinamente hasta quedar seco el hoyo, y el señor don Roque Rojas estaba completamente ileso, sin haberle sucedido nada, pero vieron con gran sorpresa que el cirio había desaparecido, rayos y relámpagos se formaron en el cielo, y vieron dentro las nubes, descender hacia el hoyo, un jinete montado en un caballo blanco, cuyo jinete llevaba sobre sus hombros un manto real escarlata, y en su cabeza una corona luminosa con 15 estrellas refulgentes, y en lo alto de la corona una cruz formada por 3 triángulos sostenidos por una columna, todo esto de color rojo. Esta es la cruz del eliasismo patriarcalista, y vieron ellas que traía en la mano un pergamino enrollado y lo entregó en las propias manos del señor don Roque Rojas, y escucharon la potente voz que dijo, he aquí en sus manos, he puesto, el último testamento para la tercera era de la humanidad, hijo elegido del Altísimo. En esta forma, fue el bautizo de Elías por el Espíritu Santo y así, de esta manera, el propio señor don Roque Rojas me lo explicó cómo había recibido el gran bautismo de Espíritu, agua y fuego del Espíritu Santo del Altísimo, explicándome que él era el complemento de la Trinidad Sagrada, siendo Moisés de Leví, la primera persona de esa Trinidad, Jesús de Nazaret, la segunda persona de la expresada Trinidad y él, Roque Rojas, era la segunda venida a la tierra del propio profeta Elías Tisbita, la tercera persona de dicha Trinidad, representante del Espíritu Santo del Altísimo. También, relato en estos mis escritos, las hermosas ceremonias que yo le vi hacer en el sello segundo, o segunda iglesia rabínica de Esmirna, en la casa de la muy buena señora doña Refugio Jácome, viuda de Lopescano en la esquina del Ciprés y las Flores, en el sello séptimo. O séptima iglesia de la Odisea, en la casa de la muy buena señorita doña Fernanda Trejo Jácome en las calles de Mina número 18, también, escribo y digo de los 40 días que paró el señor don Roque Rojas, en abstinencias y ayunos, en la calle del Exconvento de San Diego, para fabricar y elaborar los 7 sellos, cuyos dibujos de esos 7 escudos de las 7 iglesias, los hizo en los 40 días que tuvo de abstinencias y de ayunos, en cuya soledad solo penetraba hasta donde él estaba para llevarle el alimento que se le dejaba semanalmente consistiendo solo de pan negro y agua. Esta persona era la señorita doña Damiana Oviedo y Suárez que por orden divina de Dios, como he dicho, era la única persona que dichos alimentos llevaba cada 8 días al encierro del señor don Roque Rojas, y también, el señor Rojas ampliamente me explicó la grande misión que tenía cada una de las 7 iglesias y me dijo de los días de gracia de cada una de estas 7 iglesias, cuyas iglesias en todos los tiempos serían amparados con el león que es su guardián y la llave Elías de poder cuyas explicaciones las recuerdo con toda precisión y en ella me hablaba de los poderes que correspondían a cada una de las 12 tribus del nuevo pueblo del eliasismo patriarcalista regenerado y restituido del tercer tiempo. El señor don Roque Rojas dio muchas y muy grandes demostraciones del poder divino que él tenía, cuyas explicaciones de ese poder lo dio en varias y reiteradas ocasiones como muchos casos y sucesos de su vida, me platicó y otros, yo, personalmente se los presencié, y yo al platicarles y saber la historia de mi vida, y que yo quería vengar a mis familiares, me hizo que desistiera. Yo volví a odiar a nadie, como escribo y relato ampliamente con toda clase de hechos documentales o históricos, la sublime y grandiosa vida del muy santo y venerable señor don Roque Rojas, como el Elías prometido para estos tiempos, que no murió y fue levantado en cuerpo y alma 880 años antes que viniera Jesús de Nazaret y vino nuevamente a pagar su tributo a la tierra, naciendo por dones y poderes del Espíritu de Dios, el 16 de agosto de 1812, como el Mesías mexicano, Roque Rojas, en cuerpo y alma. Elías Tisbita y Roque Rojas es el mismo. Y yo,
escribo para la posteridad de las generaciones venideras, pues Roque Rojas es el prometido por el profeta Malaquías, el definido que viene a pagar su tributo a la muerte en el libro del Eclesiástico, el verdadero restablecedor de las 12 tribus de Jacob, de cuya historia se habla en el libro 4 de los Reyes, y así se ha hecho, pues Elías fue levantado en un carro de fuego, 880 años antes de la era cristiana, y volvió nuevamente a la tierra, pero por el poder del Espíritu de Dios, a entrar en cuerpo y alma, en el vientre de la India Otomí, naciendo en la Ciudad de México, como el Mesías mexicano, señor Don Roque Rojas, habiendo vivido hasta el 18 de mayo de 1879 en que murió, en las calles del Niño Perdido de la Ciudad de México, habiendo legado para la humanidad entera la tercera era y sexto sello del reino de Dios, en la palabra divina de la revelación suprema de El Último Testamento, Lucas Martínez, rubrica, Santa Iglesia Mexicana de Elías, fin.